Reverentemente me puso con brevemente. Ok. Presento nuestro pleno redes imaginadas y crear todas mis acciones negativas se pueden hacer tiempos sin principio, el método de los santos seres comunes, la fin de samsara y que pides a todos sus seres. Dedico mis méritos a los demás para Gracias a los rayos de la luz de tu sabiduría y amor y los demás. Toda la oscuridad confusión de mi mente se despejará, que comprenda pronto, por favor, los discursos de explicación con inteligencia y el vigor de mi fortaleza interior.
강게 도대 녀송배 다와 당제 반배제 담배 중에 동자바 고단데 라자제로 나무에게 당루 당주진게 좀다다미에게 나랑도와 군제라는 제놈 탐제게도 다게 준대된도 Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Michela. Buenos días, Buenos días, Michela. Buenos días, Alex. Buenos días, compañeros. Okay. Okay, ta. Pena ume pecha tesu nane samzam ni to sung sta ji dang ge sanje chom de samzam mang bu ji sung gu yo re di ta sim ji pa ji de na ta wong ju chi dang de ja ji ba sing gi ji pe ge ta shok ge top ji ta pe ge ji de wong ju sin da 법육 첨부직시 있는다 어떤데지 용서봐. 네네. 샘사니동. 와 semzam 망부직 송의되더라. 오메 배시다. semzam 텔레캠바 메리 섹슨데지 고무라. Y bueno, como dicen en los textos sobre la visión media, dice que la mente misma, y esto recordemos es la escuela Chittamatra, o de solo mente, entonces la Dene Semsaniton. semzam res. Ok, entonces, ok, nada más dicen que todo es simplemente mente, ¿no? Porque es la mente que, entonces hablamos sobre la escuela Chittamatra. Es la mente la que percibe todos los objetos del mundo. Entonces es la mente la que engancha con ellos y a partir de su fuerza tiene un conocimiento de la realidad. 다 미르랑 흰 코란라 실로게 추 tamil no hyuk de gora pena ngamo dabjina ta yinjeke ngamo mese lungba chiklep sona ngamo gwao sen rugu marba ta meke thonsa na lamza sa gwe ta o ta meji na ta susu go danda ba thonsa na lamza jamde ya tongba na go den ta di chilo ge chu susu la no ba jesna ong gyumur ba. Ok. Y lo que eso quiere decir es que además es la que tiene sí, una incidencia o un contacto directo con los objetos externos, con el mundo externo. Por ejemplo, no necesitamos, pensando en lo dulce, no necesitamos pensar, ay, ¿qué será lo dulce? Necesito que alguien venga y me lo explique. Sino que simplemente cuando ves algo dulce lo comes y sabes exactamente a qué se refiere ser dulce. Entonces es en ese sentido que tiene un contacto directo. 다 딘데제 원기 패친 수수 디기데 탁주 시고와 다 직칠로 운다고 즉 조건다고 딘데 즉 통선은 델레덴베다 수수 디기데 다제 다 디게 마중나 나라카야 맨독삼 에넨심 죽차나 따페 가르쳐 그랬어 다 독도 칠로 노육데 야가지 통는 베 수수 기보다 야가데 맨한테네 동네 희보시 닝자 다디 칠로 수 옹규치 다데 인사 밀 Pero del mismo modo, generalmente pensamos que entonces nuestra felicidad depende de estos objetos externos. Por ejemplo, depende de nuestros amigos. Y si no tenemos estos amigos, entonces nos sentimos infelices y nos desanimamos. Entonces, cuando las cosas van bien en el exterior, nos sentimos felices, pero cuando no van bien, nos sentimos muy infelices. 릭직게 난게 삼로 톱게 땅치로를 파 노바게 토바사나 옹규토바
다 디시고라고 콘로실라잖아. 가른 인라 따먹고 뭐차야 돼. 지금은 잠들 자고서 잡 동바 땡고는 땡따 낭게 희베 법쇼기 따치로 누가 희버 얘기 요바때 양딜 덴베 디지당 배송 탁주 직시고라 동네니 De aquí también. 디지당 동네니 다 탁주 숨기버 맞춤서 나 콘로 사서 맞춤서 되네 잠들 자고는 잡되네 기범해봐 대규어봐. Pero vemos que en realidad también tiene que ver con el poder de nuestra propia mente, de este aspecto interior y no solamente de los aspectos externos. Porque, por ejemplo, si nos peleamos con alguien, esta pelea surge de nuestro propio enfado, surge del interior. Y esto es lo que pone de un color lo externo y hace que nos peleemos con lo externo. Pero en realidad vemos que tanto nuestra felicidad como el sufrimiento depende de nuestra propia mente. ane mele yung do mo go susu digi ge tong da la ta khar yin na che ku na che susu ji bo yung ya che du wa ta mele no ba je ko na je se di ta ma de susu de ji bo me ba de ji ta cha gi yo re deng za za blen ka la ta ha ko ro y que también luego estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestra felicidad, es decir, si pensamos, bueno, pues dañando a alguien voy a ser feliz, entonces estamos totalmente dispuestos a dañarlo. Pero al final resulta que por dañar a la otra persona, también nosotros nos sentimos o terminamos sintiéndonos infelices. Eso es lo que acontece ahora en el mundo. 다 디주데 아고 디지세가 첩시기 탑랑제거바 다고 망에 뜬이잖아 와대 고주지 유사르다 원에 미망부지게 삼로도 밀드야 데라바다 망조서는 미히에버드 녀네 원에 미카리셰도 미카리치도 데솔라다다 아나 딱 나랑 인세든 매바서야 인서로 Y también podemos ver, por ejemplo, en la política, ahora que se habla tanto de la democracia y de la democracia, que en realidad termina siendo también como otro tipo de pensamiento, porque aunque pensemos en una democracia, esta política también termina defraudándonos. Entonces, esto también por la manera en que pensamos. Entonces, ahí está claramente el punto de que a pesar de que la democracia es justamente este pensamiento de estar de acuerdo con lo que dice el pueblo, estar de acuerdo con lo que dice la mayoría, no pensar solamente en el individualismo, es a partir o es debido a nuestra forma de pensar que eso tampoco funciona. Entonces, incluso esta política que tiene como fin, o más bien, incluso la política que tiene como fin proporcionar la felicidad a la sociedad, tampoco lo puede hacer. 다 낭초기 비게 로종거를 봤다 닝제 꾸며 장죽슨 꾸며 대소송라 마송 너도 다 전에 팬 토라 야보시 전에 팬 마서는 누가 마제베 토데는 아니 수수 디지 세 타피지 다 닝제 꾸며 들을 대인서와 Y en las enseñanzas budistas que se habla sobre el adiestramiento de la compasión y del amor bondadoso, en pocas palabras lo que buscan es ser de beneficio para los demás, no dañar a los demás. Entonces, si algo daña a alguien, eso no lo queremos. Entonces, estos métodos que nos enseñan son para buscar la felicidad. 닝제를 매절 오늘게 장죽습니다. 닝제 곰네 타마 히갈라가야나 경고 자당다 타마 히름베 있나요? 네 매제는 도그시에메다 밀 단들히오 가레나 강편변 제효서 소소 심부 히버지간라 다 히도야 뒷미망불 연구도 다 스스이나 조켈라나 말레 다 도그 짠짠차 땅에 정말 소밀 노바 제빈 당아 히디스고 디기보랑 메바 히주식 타마 데키기도 와
대체 온도 간저 닝지 당직 장죽성 고미아들을 양 대솔에 첸 될래 오늘 기가라가래 펜도 히부주서로 네 도구 개체면 단적이야 미스 아니 밀 펜도 제네 기면다 땅에 밀 감벤시야 요 단적세 다 베터 뽑아서 해줘라 담멜 내마도랑에 노바제미 오늘 나게 노바제미냐 단적세 오케이 세드 이 생각이 가진 라베야 돼봐 오케이 세드 간저 디기바 Y, sí, ok, sería de crecimiento. Y también esta compasión y amor bondadoso son muy importantes en nuestra propia vida, porque al final, cuando estemos viejos, cuando estemos a punto de morir, también vamos a pensar que hemos vivido una vida con significado. ¿Por qué? Porque hemos sido de beneficio para los demás. Entonces, esto va a ponernos muy contentos y estaremos dispuestos a morir porque hemos vivido con significado. Muy diferente es cuando, por ejemplo, ya en puertas de la muerte pensamos, no hice lo que pude haber hecho, no ayudé cuando pude haber ayudado, no beneficié a los demás. Entonces, esto nos pondría muy tristes, ¿no? Pero pensar que sí lo hemos hecho va a ser de gran beneficio. Por lo tanto, esta compasión y amor bondadoso son de mucho beneficio para nuestra propia vida y también para que en el momento de la muerte nos sintamos con cierta confianza interior de que hemos vivido bien y entonces pensamos, ok, está bien, que eso también es la fuente de la felicidad. 남배 형네 다 동는 무슨 그릇 발라 또 그래 다 르바 타마테 무슨 똑발 해줘 말이슬라 브라 타마 제브나 어디야가 무슨 세대 다 배지 수수 냠뇨가네 무슨 해줘 아나 간저다 버잖아 가야나 롱업 중 업제래 다 부간도 바 문데스 샤치운데세 밀은 노바제오나 때 단다 집으라면 도 와게 티티 뚝자시 사드는 손섬 야 밀적 팬도나 어드게 네 티지 메야고 셰인섬 마란다 버잖아 배진데 용게도 안에 도바직다 통도든데 세비는 되네 메타세만 용되네 아우 다트득 마송 삼비직 다다 용도도 기본면도 아니 기가라가 되가라는 사람. Y, por ejemplo, en los textos budistas se habla que el último o la más elevada forma de conocimiento es el conocimiento directo, es decir, un conocimiento que ya no es conceptual, sino un conocimiento que se basa en nuestra propia experiencia. Y entonces, hablando de mí, también a mis 58 años, puedo decir que, por ejemplo, si veo a alguien que golpea o que abusa de un niño, digo, y eso no me hace sentir bien. En cambio, si veo que alguien es de beneficio para los demás, eso también me hace sentir muy bien. Entonces, puedo ver cómo estas enseñanzas se relacionan también con mi propia experiencia. 아는 잠랭 나네 디가랑 바타고 미현다가 통달을 지기급 지기 통달 마잡 히노 빠우리스 히츠도 지버지 코란나 오네 빠우인서 빠워제데 미현다가 통달을 히고야잖아 미직세는 히나 기보랑 요사 Ese micrófono. Y también en el mundo podemos ver que luego, cuando hay una guerra, piensan en estos héroes, en estos guerreros que luchan por su pueblo. Pero me pregunto, ¿serán tan héroes matando a otras personas? Más héroes, ¿quién puede dominar su propia mente? 장죽성세 즉시 현원의 섬제 탐지 통치 되는 닝제세 원의 달로 자첨보 원의 그다 즉 가르서로 삼론 망겠다 링당 체규디 메이더와 로 대중은 저불 멜팽그바 다 디엔데의 장죽성의 균닝제 잠제 잠바닝제 또 가데시 자신부터 레스 딩한제 갈래 가부터 근데시 깨고 레스
Y entonces tenemos la mente de iluminación, que es decir, que se enfoca a los demás, que busca el beneficio de todos los seres sintientes. Y por otro lado, de la compasión, que es esta mente tan importante de entre todos los pensamientos, me parece que es el más valioso, este de beneficiar a los demás. Entonces, estas dos que son las causas, la compasión y la mente de iluminación, sí, vemos que son muy importantes, pero luego es como de, ¿y cómo las voy a generar? ¿Qué tengo que hacer para cultivarlas? 미치긴 알 저구나 당연히 닌게 자셔버려 나 칸데 지역으로서는 예 람림로 빼야 보여 아래에서 나가시 나이나 람림디 로당 마힌 바이나 Ujú. 아니 로레지 다 케라 마송세 담미 망골로 연구하래 Ajá. 아니 덤동 강직나는 로베나 다 수수 삼로 현다지 당기 데모테기 도나 단 덤동 카르카스노 어징 두엔도 카시시 당기 시다 니 마송스 땡안조 계산 나라 망이바 스조라 어디시 Ajá. 양케라고 말해 Ajá. Y entonces cuando a mí me dicen, sé que la compasión es muy importante, pero ¿qué tengo que hacer para generarla? Entonces yo siempre digo, no, pues lean Launrim, ahí está todo. Pero veo que en esta respuesta, si no sabemos cómo leer Launrim, entonces pues no vamos a sacar nada de ahí, que es, por ejemplo, si en un caso, en un juicio, lo que presentamos como pruebas es nada más una película, o sea, una película X, entonces, pues el juez la podrá ver y la encontrará muy bonita, pero dice, bueno, ¿y eso de qué me sirve para el juicio? Entonces, es lo mismo como estábamos viendo en la sesión pasada sobre las apariencias indeterminadas, pues aunque lo vemos, no sacamos nada de ahí. 안디가라 라마종가베 빠데 닝제데 개샴부 휴지셰기브레 다 폰게 람람다보디나 에미 상죽숨 쯔셰기브라 다 Ujú. 안게 닝제 개샴부 휴지도 가르레스나 닝제 유나 데네 장죽숨아 랑효게 용데야지 다 닝제데 Ujú. 메벨렌샤 삼네 Ujú. 난조 계속 곰자야데 닝제게 잡으레 따디야 미티 잡체 어따 ngara borcho men dene danyin shin to ballo ne ngone ki lamram dala halle ya cha tal lamram jim sinam yin sara sam ta chik choan de man da chik chung so ta di pe ya pu di kha do re Ujú, ujú, ujú. Y el Amazon Kappa dice que la compasión es sumamente importante, mientras que en el comentario de Pavonka, a lo que se le da énfasis es a la mente de iluminación. Entonces, ¿cuál de las dos es más importante, la compasión o la mente de iluminación? Pues a mí me parece que es la compasión, porque si uno tiene compasión, de manera natural va a llegar a tener esta mente de iluminación. Entonces, la compasión es un punto fundamental sobre el cual tenemos que meditar. Gyatso-chi. Entonces, aquí me anota, Gyatso-chi quiere decir voy por refugio, pero es como decir santo Dios, pero no tiene una traducción bonita, entonces Gyatso-chi. Fin de la nota. Y también esto gracias a ver las propias enseñanzas de nuestro amigo virtuoso, cómo se ponen en práctica. Entonces, cuando vemos cómo pasa esto en la práctica, realmente sentimos que esta es una gran oportunidad que tenemos. ta di ga la ning je za chambo de ranju le kya wala ta jik debu sanje se kera chambo re di yu chanjuk sum ane ta gyu ning je chambo ranju le kya wala ta nga khare che ure sidu ane henge dungen chen gore das su su sanje ya ji to henge dungen chen gore sidu dilen dewa yumi chik ta ta dungen chen dang de khare se na ta su su kibo de mi hendal de na yongi do mi hienda peyak bore se chikdang mi se na sim jen hienda o
samjang hian da jo ngama nge ame ta pe che nyong ji ka din chambu shu ji ama nang hin ri se ji langa ni gi gang ne ning ji je ge tablam ngone changju sum je ge tablam langa ni me yu nang be hum ne ye yo ma re. Y además, pues vemos que esta compasión, que es sumamente importante porque es la causa para llegar al estado de la deidad. Entonces, esta compasión, ¿cómo vamos a generarla? Pues para eso necesitamos recordar el sufrimiento de los demás, por un lado, y después también preguntarnos ¿de qué manera se relaciona este sufrimiento de los demás conmigo mismo? ¿Qué relación hay ahí? Y también recordad que este recuerdo del sufrimiento de los demás tiene como objetivo hacer que nosotros podamos darles la felicidad. Entonces, para esta generación de la compasión hay dos métodos. Hay o bien primero recordar, ver cómo nuestra felicidad depende de los demás y observarlos como personas agradables, como seres agradables, ese es uno. O por el otro lado, recordar la bondad de los seres, como considerándolos que han sido mis madres en el pasado. Entonces, estos son los dos métodos que tenemos para generar la compasión. Chigde chujere, ta chujere pol songdu ma hin tendence ta junde menga dungone ye changju sum da ning je jetan de song. Hewal he da nyam je kone amara are samara rikbate chawa she ne. Rang dewa da dunge ganga chen dewa idu chen kirang de dewa de chen dewa du. An pa ya ko ma jan tsuye ko chig mares. Ta rikba dang gi sitan ni kan he ye. Entonces, estos dos métodos que tenemos son, por un lado, el principio de 7 causas y efecto, que viene de Yo Atisha, y por el otro lado, de Shantideva, tenemos el intercambiarse uno mismo por los demás. Pero este segundo método ya es más sutil porque se basa en el argumento de que todos los seres desean la felicidad y no desean el sufrimiento, por lo tanto somos iguales. Pero aquí tiene una forma más sutil, pero bueno, estos dos son los únicos sistemas para generar la compasión. Oya, diga la nipa junde henam ti junde sun juzu la nis la undu ta tela de ningje sha. An jidan junde menga dung nane tene gaje ningji ju gaje ningji debu sha ne ningje de shebre. Juzu la nis. Y entonces, estamos aquí en el punto número 2, que se está refiriendo a el método de las causas y de las 7 causas y un efecto, que, como decíamos, tiene como objetivo generar la compasión. Pero lo que nos está diciendo aquí es que dentro de esos puntos, algunos generan la compasión y otros tienen como resultado la compasión. Mahien es mahien ten so ta chambe party gyudans ta langsam da simji debu sha ne ane ningje kurang jabene ta dun sha girwa o tende shi na dun tere tiene más ten so ane chamba pa da shi gyu she langsam da simji ni den debu she 닝제 고란데 다야 모데레 닝제 되볼래 니샤 조그라서나 아니 고란데 muy bien. Entonces, de entre estos tenemos que recordar que son nuestras madres, recordar su bondad, desear retribuir su bondad y el amor bondadoso son las causas, mientras que los resultados
o los efectos van a ser la visión superior y la generación de la aspiración. Y finalmente van a tener como resultado final la compasión. Oh, ya. Ok, đã bảo hồi in da. Oh, ya. Ta de hiện ta thằng bố chỉ đúng nghe trên đủ xăm hít. Rê rê. Tí đúng nghe ya xăm này chả mù ya. Ta ngan zo khe chen bu ning ji za chen bu ngo nen zam lu hi de za wa re la go re. Te ja wa la hiện đúng nghe trên đủ xăm lo ja go re. Ta hiện đúng nghe trên đủ xăm lo ne sim jen thi đúng nghe ya chứ mấy tí ka nghe đủ xăm de na ti trên. Chegiri ningjeti. Tan dika nenga chambu hyujir dan denga zo nyagure yecheti. No. Y estamos en el punto número 1, desde el entendimiento de que son madres hasta el amor, son causas. Bueno, no hay duda de que si pensamos una y otra vez en los sufrimientos de los seres, esto generalmente producirá el mero deseo de que se libere del sufrimiento. Entonces, sí, la compasión es muy importante, es la raíz de la felicidad, y entonces para esto necesitamos pensar en el sufrimiento de los demás. Pero entonces si pensamos una y otra vez en los sufrimientos de los demás, sí, esto va a dar como resultado que generemos compasión, ¿no? Entonces, este es un punto fundamental. Wata ngoma nge gomba senanda po gomba le ya serala. Ta kura beja lo tene jermbu shi likhe ningbo specha keta chambu. Janya ta gona hyopa to takse janya. Halea ke ta chambu. Ta khong je lo du kera yo samara je lo re ta pui khen du lo gri ba. Tene thokba s ke mal thokba je men ta heng mar wa ngzu tesung ma heng mar wa chwa go ya ra ma tesum je men do heng ya ba sha. Ta nge likhe ningbu na la takse chikam men du leksa. Jo ten. Tena ti ta po ge hyo ge pe ti jing na hirwa ende se be ko ra churi chap de ol ma chok dang ten di ga nye de ta ko ra nye de na jang so me ya la na da mo ne be jal ta jong yo ma su su jong ris ya tep de pa sang ma su ya lo de che be lu gyur. Ok, y bueno, me acuerdo que en mi monasterio, que era en Sera, en el sur, entonces teníamos, bueno, pues nos la pasamos ley textos, ¿no? Hasta que en algún momento llegamos a Lekshen Impo, que es esencia de elocuencia de la Tsongkhapa. Y entonces esta es un texto o es una obra muy importante, pero es justamente para debatir, es puro debate. Y entonces me acuerdo que para mí era dificilísimo, que no daba una en el debate. Entonces, pues lo que hacía era tomar la pecha y pues la hacía bolita y ya, la ponía debajo de la almohada y me dormía con esa, a ver si así se me pegaba. Y entonces, la mañana siguiente, pues me despertaba, la sacaba, otra vez la acomodaba, la limpiaba, todo bien, porque pues finalmente no era culpa del texto, sino mío. Oh, tena yi ta nga zo lam ram cham lo ning je pum dang ke men de ya chik lam la ge go chu ma song sen na tene lam ram ge jong me she su su jong yi. Entonces, lo mismo pasa con el Lamrim, que podemos estar y leer el Lamrim, pero si no sacamos nada, no es culpa del Lamrim, sino es de nosotros mismos que no hemos empezado a practicar. Tang hal me chik jwa gu na ngen di khatung de che chak ngan di khatung pe samlo na ram po chu chik da su indu ngane pe ning ji je chik ta pe sha dil ha yu samare sam chi di khatung. Y pues también esto es lo que quiero explicar, cómo me parece que no hay nada más
O sea que este es el pensamiento supremo respecto a la compasión y realmente no hay más que decir que lo que se muestra en este texto. 와, 다 저런 부책인데 저와다 저 벨렌 잡주라. 로데 jal라와 욕보 라비도 라우라. Ujú, 아나 뭐 포르더 봐. 다 동에 ujú, 제도 로데 빼지 욕보다. ujú, 빼데 흉 첨부 템포 자와라니 아나 가르치고 그래서 지금 동에 통잠 제도다 제그리더니 욕보자다 흉 첨부 돼야지 가르치고 말테 민도 슬라브레. ujú. Y entonces, también hay una respuesta que da Jetson Capa respecto a esta mente. La pregunta es, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener esta mente para generar esta mente rápido, y que además sea fuerte y que además sea estable? 아, 저발라. 뭐라 심전 이동 집에 방배 남바시 고대 스타 중전들이 Ujú, 아니 현게 연대 따고 그래 땅에 남주지 현게 연대 장가자디 개첨보직 지주래 땅아 디강을 삼로 땅주래 다 ujú, 현래는 연대 맞이 경제는 되는 동은 전도 용제기 말았다 현게 연대 지구도 왔다 ujú. 디지로 봐 Ujú. Entonces, la respuesta es, para poder hacer esto, en primer lugar o previamente, necesitamos ver cómo los seres son agradables. Esta es la razón, esta es la causa. Observar las buenas cualidades de los demás y contar o recontar estas buenas cualidades. Esto es muy importante y es sobre lo que vamos a reflexionar. Y en cambio, no enfocarnos a las faltas, a los efectos de los seres, porque estos nada más nos traerían sufrimiento. 어, 당한조 초보 잡아직 차차는 메디 연대 망보 통는 게 초보 차버려. 용전전 Ujú, 통는 초보 차고 말봐. 연대 통도 년 차버려. 초보 차버려. 애는 ujú, 된대지는 얘를 라버 직세. 다 용전전 때에는 자샤고래 자샤는 닝게 백깔에 가버레스. ujú. 이 팔아 강에 연구요. Ujú, ujú. Y, por ejemplo, nosotros con nuestros amigos les vemos muchas buenas cualidades, ¿no? Y ahí no les vemos faltas. Entonces, eso pasa cuando vemos las buenas cualidades de alguien, lo sentimos cercano o también nos sentimos que podemos ser su amigo y entonces es muy fácil generar esta mente. En cambio, si solamente vemos sus efectos, se convertirá en un enemigo y será muy difícil generar la compasión. 단델라 저와데 카델레 그래서나 심절라 렉송도스 녀다 Ujú, 자다 파마숨 ujú, 단녀들라는 거랑 남주네 닝지께고 들 공고야 개메스 달은 닝지께 제 바샤 동네 주는 앞에 가보 연구도 아니 다른 망에 요나 상기도 아니 ujú, 대면 배심전에 되는다 그 근데 리스크 답 부주 낭대 챙겨지기나 까마레스 그런 동네 기부도가 까마 ajá, 다들 지야요 말 야쇼세 예와 도그리스 땅은 닝지 사바제서 멘도스 땅한테 저원이 발랩송아 ajá, ajá. Y entonces vemos que hay tres tipos de seres en general, ¿no? Entonces son los seres que consideramos cercanos, los seres que consideramos nuestros enemigos y los seres que consideramos neutros, que nos dan igual. Entonces, aquí surge la segunda pregunta que es, ¿cómo voy a generar compasión hacia cada uno de estos tipos de seres? Porque, por ejemplo, a los seres que considero cercanos, como los considero cercanos, pues ni siquiera necesito meditar en la compasión de ellos, hacia ellos, porque surge de manera espontánea. Mientras que cuando pienso en mis enemigos, no surge la compasión, sino al contrario. Si se encuentran con sufrimiento, hasta me da gusto y ojalá que tengan más. Y por último, hacia los seres que considero neutrales o neutros,
pues cuando veo que tienen sufrimiento, pues me da igual y pienso, pues es su karma, así salió. Y simplemente los hago a un lado, pues ahí que estén, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser capaz de generar compasión hacia cada uno de estos seres? Ok. 오야 다 될라 가르치고 그래서는 이왕 빼흉 첨보 안에 Ujú, 찍길라나 대장게 까보 타녀부터 레그레스 ujú, 타녀벌려서는 동네 미수바 대장 다 제트베 레라보 그래스 다 될라 찍 ujú, 타녀부세 까보 지야 될라 지발라브라 네 지부 요새 다 쓴다녀버 ujú. 봐 슝등 안에 첨보 숨라 미수바 대 오늘 될 동네 마충도 있잖아 삼바데 해 체중을 봐 숨용기레스 Ujú, ujú. Entonces, esta es a partir de qué tan agradable nos parece alguien que vamos a estar más cerca o no de que nos caiga bien, que nos atraiga. Por ejemplo, si alguien nos parece muy agradable, también es más fácil que nos sintamos atraídos, que nos caiga bien esta persona y por lo tanto también que tengamos esta compasión que no soporta, que se sienta agobiada de ver su sufrimiento. Entonces, en la medida en que generemos esta compasión que no puede soportar el sufrimiento de los demás, ya sea que sea pequeña o mediana o grande, va a depender en primer lugar de qué tan agradables nos parecen los seres. 다 달라 동에 토나 아니 레도 메겨 마세 텔레덴베 샤와다 데 마테나 냠바 유링도 데야 왔다 덴데 제그레스 다디 가르체브레스나 콜 동에 중로잖아 콜 동에 유링보 중로 삼 동에 중배나 가버체 다 고달러 봐 다디야 가리 렘베레 덴데 삼미도야 가르스나 yidu mewa sambe lembares yo meza ana ko mangada ya ko tugja shungna yakyo in nga kirkyare sam o dende jege mas ta desu su nyamnyong kala hebre ba cheza yo mena ningje je khakbo hyoje Y lo podemos ver en el caso de los enemigos, que lejos de tener esta compasión, cuando vemos que se enfrentan al sufrimiento, pues nos da gusto y pensamos, ojalá que además que hasta tuvieran más, porque son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero esto se debe a que nos parecen desagradables. Y puesto que no los vemos como agradables, entonces pensamos que está bien que tengan sufrimiento, ¿no? Entonces depende otra vez de qué tan agradables nos parecen. Y aquí otra vez lo podemos ver por nuestra propia experiencia, que para nosotros es muy difícil generar compasión hacia nuestros enemigos. Ok. Ya bajo. o teta yidu mo he chechungi dungela gawa he chechunguro so ta dalare dadela yidu me ba kaze hyuk chambo yuna ana kola dunge juna pede dunge chambo wa ta yidu wa me wa dingji na kola del dunge dendu dunge yuna sambate dingji yuna a ta chik da mai ba nya mai ba phamani ta chik so ba me ba hyaya 가와양 메바 이동아 메바 가야 다 된다제 점을 메만차 낭메 샤고야 데 가르선 콜 이용 요마레스 이용 걸로데 메짱 아니 아래 코란 동네 누가 세서 되지 어떤 낭메 봐 어디레스 Y aquí se está refiriendo hacia los enemigos, entonces dice, además nuestra alegría por su sufrimiento también será mayor o menor dependiendo de qué tan poco agradable sea, ¿no? Y pues sí, justamente, si no me parece para nada agradable, entonces siento que hasta que su sufrimiento sea mayor.
Entonces, si lo siento medio agradable, pues entonces medio me importará su sufrimiento. Pero, por ejemplo, si son mis propios padres o personas a las que considero muy cercanas, entonces naturalmente tendré esta compasión que no soporta su sufrimiento. Pero en el caso de los enemigos es, puesto que nos resultan desagradables, que es que no podemos generar compasión a ellos, que deseamos este sufrimiento porque no los vemos agradables. Ok. Tapao mendoga. Tú. Ale. Oh. Tajik nangbe hyungne stan den nengar lend khari jabre ta dende ina nangbe hyungne khari hebre sena je simjen tamje nge ama chenyong ka din sha nyong study full da bujena ama ka din chembore se adi dogwa yo mara le la bu hyu sha tan dwa chije da longba bangbu jingle ama ka din chembore se no ngone di tez kale khabo yorba aje ame pugule ta jik thubzu ta ya ta dende ji yudu 다 가진 전부 가리인스나 계속anga 루트에 되는 통기 말에 통에 되는 동네한테 되버리 되는 델레 영화 제가 통고 말하는 빨라빼 야고인세디 야고세데 통고 말봐 본다고 얘나 즉 파마니는 다지 녜기 냠뇨요래 다게 지케브나 파마 가진 전부라다서나 다티 페진 동고고야 말에 에는 파메베 겐 히부지 쿠그르바 된데기 파메 부글 둡도 당세야데 할람 다녜 다때때니 다당 연구열에 매고 투주 독자당 된데 고만요 단도 발레는데 Y, perdón, se me olvidó una parte en el segmento anterior que decía, y además tenemos problemas con nuestra familia o en la familia, también se debe a que los consideramos como desagradables. Entonces, a partir de considerar nuestra propia familia como desagradable, pues es que surge sufrimiento en nosotros. Pero aquí, fin del segmento, pero aquí siguiendo con lo que, entonces, ¿qué dicen los textos budistas? ¿Qué explican los textos budistas respecto a esto? ¿A cómo vamos a generar la compasión, que es un punto fundamental? Entonces, dice, por un lado, que debemos recordar la bondad de todos los seres, puesto que han sido nuestras madres. Y tenemos esto, ¿no? De que todos los seres que han sido nuestras madres, que son que han sido tan amables, tan bondadosos con nosotros, este pensamiento en Tibet resultaría sobra. Porque para nosotros es evidente la bondad de las madres. Entonces, sobra decirlo porque es muy obvio para nosotros. Sin embargo, aquí en el extranjero me he dado cuenta que es muy diferente la situación, que a veces resulta más difícil decir esto de recordar la bondad de las madres, porque se nos olvida que nos han llevado dentro de ellas durante mucho tiempo o que nos han cuidado y muchas cosas más. Y entonces muchas veces se dice, no, mi madre no, pero en cambio mi padre es buenísimo, ¿no? Pero eso está mal porque se nos olvida también todo lo bueno que hemos recibido de nuestra madre. Así, pensar en esto en Tibet sería inimaginable porque allá los dos padres se consideran como algo muy precioso, muy sagrado y hacia los que uno tiene muchísimo agradecimiento. Y uno no hace caso de los malos momentos que ha tenido con ellos. 단디 가독을 가르스나 녀게 타톡바로 말 곰바 단니 몬소소 그 조보스난다 녀스나는 게 야효스난다 따베테 타톡디 소소 아마리 말 곰바 동네 다 개셔 아마지고 단디야 남배 흉내 해거래 디야 좀제 매버 레멘도 me mancha que tengo marmejo pena meje que nyama jingal khala ya potena o tukchi che sigirba o jacuzzi ese micrófono wa da dene
매직에 배나 모자 시대나 다 독제시 휴식을 다 개야전부 휴차대 버와 다 소소 배나 캐마지고라 ren당 가져도 무기 권체 누게 제장티 밤에 제장 딴 능배 흉네 뒤기 차네 딱가딘 셰휴 지게도 내가 형 가게가 지금 아메가나 차 나는 다워 숨자 아마 현다 제가 나는 로버는 니바디 니한테 가서게 가딘 차 붙지게면 그 세베나 재미를 자고 말이야 다 당부터 가딘 차 보인다 재미를 다 띵한도 경제 양다 저기 유사를 등장가 차르시는 Y ya apagaron el micrófono. Ok. Bueno, y entonces lo que dice aquí es, hay que meditar en los seres como si fueran nuestros seres muy cercanos, ¿no? Entonces tenemos a los seres cercanos, a los amigos, pero de entre todos los seres, ¿quién es el más cercano a nosotros? Pues nuestra madre. Por eso hemos de concebir a todos los seres como si fueran nuestra propia madre. Y aquí no es que los textos budistas digan esto así nada más, sin ninguna razón, sino que tienen una razón muy buena para decir. Por ejemplo, si alguien nos da de comer un día, decimos, ay, muchas gracias porque me dio de comer, ¿no? Y me acuerdo claramente de esto. O si un día alguien nos lleva en su coche, entonces también nos recordamos qué bueno ha sido. Pero, en cambio, quien ha sido mejor que todos ha sido nuestra propia madre. Pero eso es lo que se nos olvida. Pensamos, pues es que ella nada más me tuvo y me dejó con otras personas que no se importé. Pues eso es incorrecto, porque ha sido la persona más bondadosa porque te ha tenido dentro de ella. Entonces, eso no debemos olvidarlo, sino sentir este agradecimiento hacia los padres. 코란조 바바마 기보다는 안조 소브레디 아까리체고야 게멘독스 어딘데 라우스 부구디 단직잖아 거는 잡아도 Y, perdón, se me olvidó también en la pasada recordar también cuánto nos han cuidado, cuántos gastos han hecho por nosotros. Bien. Y ahora, una vez que fui a una escuela y entonces estaba hablando sobre recordar la bondad de nuestros padres, entonces un niño dijo, no, pero es que mi madre no es bondadosa. Y entonces dije, bueno, seguramente dice esto por alguna razón. A ver, ¿por qué? Pues porque uno simplemente es como el producto de tus padres. Es algo natural, no es que hayan sido bondadosos para hacerte. ngone susu dewa di hian dewa yo yu za pa ning ji ji ne zu ya hu yong gre se ta chong bu ji na ja ran chong bu gu yu na pa chang bu ji na su ya chong bu ra gre pa me no ba je je na su ta chong bu sha gu ma da se di ni ge ja di mi xiao le ne ri be lam de de so ge chang bu yi se wo zu ja yu sa ma de so Y bueno, pues ahí ya no quise insistir en que no, que sí es bondadosa, porque bueno, ya depende de la forma de pensar de cada quien. Pero en serio, si lo analizamos, podemos pensar primero en ver que nuestra felicidad depende de los demás. Son los demás quienes dan la felicidad y quién más que los propios padres. O podemos ver, por ejemplo, con nuestros amigos, si somos amables, si somos afectuosos con ellos, entonces también ellos son cercanos a nosotros. Pero si estamos constantemente peleando con ellos, pues lo que va a ocurrir es que ellos también se van a alejar. Entonces, vemos que tenemos una relación muy cercana con todos y justamente este es el argumento de Shantideva. 오야 단디가라 제 가라게 송어래서나 녀가 타도 마이 봐 아니 심제 탐제 수수 아마 제뇽아 따게 왕 아마 가시 켈렌사나
Ana katin sendi pamena ki katin chanyunga. Ta tichi tu chilin so gugindu samba sumde kinas lo kibina. Ana yingwa chiba tupsi yin la ngala nyingji gugu nyingji kyawala yingwa gugu de yingwa kyawala langa di sumde ngara yingwa kyashi rime kyo sumchen tamche ngune nge ama yinda me digi rakpa tagi me es ta cherum tere. Y bueno, entonces justamente para esto es que tenemos que ver que todos los seres han sido nuestra madre y del mismo modo que ha sido bondadosa nuestra madre de esta vida, todos los seres en vidas pasadas han sido bondadosos con nosotros. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente ha sido así? Pero pues pensando que yendo un poco más adelante y pensar, bueno, es muy importante generar la compasión. Y para generar la compasión, tengo que encontrar agradables a los demás seres, por lo tanto, necesito generar esta mente. Eso es lo que nos está proponiendo aquí Jetson Kappa, que vamos a generar esta mente más allá de tratar de responder estas preguntas, vamos a generarla porque necesitamos para llegar a la compasión. La puchiba tar ta susur puku chigra yuna te na devna semde hibujungura amaji o te na hin semjen henda la pa kapo tobe na te zinzimba di ta chambar ba chamba di yewang chambar di ka ke yewang ga chamba di sung ge debures ma hen tende trenso sung ge debures ane di nyingje jegres ta namgyu me ge junde menga deuna ge ning chamba di ta di yewang chamba ni te khare di yidung we chamba susu pugu na hi zea de da wo chamba de dewan den du chamba ba chamba da ning ji kurim me jikchi di yang chamba ngen ro do di ning je je gere kora de song de bore di ning je je gere la und de kurim hi no di yewang chamba da namju ge junde menga dung na ta wo chamba ba di song Tagara. Y también tenemos esta, en los textos encontramos muchas veces sentir o generar este sentimiento hacia todos los seres como de una madre con su hijo único, ¿no? Entonces, que obviamente una madre cuando tiene solo un hijo se preocupa muchísimo por este hijo. Entonces, esto es lo que consideramos como el amor bondadoso, ¿no? Como amor como el de una madre hacia un hijo. Sin embargo, aquí no estamos hablando de ese amor. Cuando vemos a los seres como agradables, estamos hablando de un amor que surge de verlos agradables. Entonces, hay una pequeña diferencia. Aquí este amor de ver a los seres como agradables es el resultado de recordar que han sido nuestras madres, de recordar su bondad y de desear retribuir esta bondad. Entonces, es ligeramente distinto el amor bondadoso, como el que siente una madre por su hijo, que el amor que encuentra a los seres agradables, porque este amor que encuentra a los seres agradables es particular de este grupo de enseñanzas de las 7 causas y efectos. Oh, tan diga que nenga tengan su shengu ba. Dupche yin la bra yewang jiba ji. Ta bana nganzo medo damne ningji bo yong ya ge dir ba ko takir ba. Medo ji ta ba yin medo de ningji bo yong ya she do ri. Ta di gyule lu da sa de de zang ma yin da zang ma yin da kang be ne je be no lu du zang ma ske ma ba. Ta de le nenga ma re de zo. De le de nga medo ningji bo zang ma ji go ya de nga de ngarang ge le ya de. De me gyulu zang ma yin da men ke cha yong. Di kable ta je ama kati cha ta ma cha de ge sa me de ge ra san nga. Wan cha ba je ya shi du yin me gyu de ama kati ngune cha ta ma cha ge cha. Di langares. O otra manera en que podemos pensar esto es, lo que queremos lograr es la compasión, ¿verdad? Entonces, y para esto necesitamos esta mente que encuentra a los seres agradables. Entonces, por ejemplo,
En el caso de lo que encontramos agradable, una flor, que le encontramos una flor como muy bonita, ¿no? La arrancamos porque nos parece muy bonita. Pero si nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la causa de esta flor que encontramos tan bonita? Bueno, pues la causa fue que hubo una semilla y que hubo tierra y que hubo abono y hubo agua y hubo calor y todo esto, pero todas esas cosas no nos importan, no nos interesan. Son cosas que ni siquiera mencionamos porque lo que nos interesa es la flor en sí, es agarrar la flor en sí porque está bonita. Entonces, es lo mismo cuando queremos generar la compasión por medio de encontrar a los seres como agradables, que no necesitamos preguntarnos, bueno, pero sí habrá sido bondadosa mi madre en el pasado, o no lo es, o no me cae bien. Eso es irrelevante, sino simplemente lo utilizamos como un método para encontrar a los seres como agradables y de ahí generar la compasión, que es lo que nos interesa. Oya, ta yongwa de gumdu. Yongwa je de ponga lamra da te so chetan di lamra wole tongi jere tene. Logle becha, logle becha. Ta log se de ninja ta da se himbe log te tang really de be log ni ga. Ta se du ninja ting za na kang ba to jak kyu jam ne tene ya tene tene pa pa hyun. Ta hinan sabo tende sing do. Ninja samda ta koran koran za se chutung mi hinda gang no ba jeg ma de ne. Ta nganzo tende che. 사약 통달에 세기여와. 텐데 통은 대닝지. 딱고 닝제 부지 통도와 인왕 이동와 뭐 보니다르와 테네 닝제 제그레스. 어디 디가노 장고레스. 딱고 룩세 텐데가로 배장바나 약보여레스. 다니니 계속 텐데 적삼 숨혀. Bueno, y entonces también, por ejemplo, en el comentario de Pavonka respecto a la manera en cómo beneficiar, perdón, en cómo generar compasión hacia los demás seres, le da un ejemplo que es por medio de una oveja o un borreguito, creo que es una palabra. Entonces, que tenemos un borreguito que está ahí muy mono y entonces en algún momento lo sacrifican. Y entonces lo cortan aquí el cuello y lo atan y lo cuelgan y se desangra y le quitan la piel y todo esto para comérselo. Entonces, si pensamos en el borreguito, que nos parece muy agradable, muy bonito, y que le pasa todo esto para comérselo, entonces inmediatamente surge en nosotros esta sensación que llega a la mente, que aquí nota, Yidwongwa, que es la palabra que estás repitiendo y que traduzco como agradable, es algo que viene hacia la mente. Literalmente eso que quiere decir, que viene a la mente. Entonces, viene a la mente inmediatamente esta sensación de, ay, ¿cómo le pasó esto al borreguito tan bonito? Y sentimos compasión hacia él. Este es un ejemplo que se utiliza. Oda, diga to drum jere. Mama miji ta lok ta kwa segi user, lok se lok ni mare lok chuse segi user ko. Ta ni ma je lok chuse de lok ye pa to se de lok chik se ak chatik che. Ta ko to ba jin ron do wa. An di ti de lok chik ra ha de bra ta gu ba de se. En di ko de de kali sa the dang ta chik. Sa kap do de ti kan. Ta chu yong de men nge de de su ki so na sa ko chik se du yung ra na do wa. Jil se yol ben do ta loki lakbe re mo to yu sa de. Tenen se yo be ju de ta ko nin jung chi chi du. Ta thun ro hian da se du de me su ba je dang den de chi du so za sha bo re ding ye je yu er ning ja. Sam da ko ning je chi chik che dang. Ta da ngarang he na ya ga do sam. Tenen ko ya song chag ri je ga yu sa de. Chagri de gane chom do ta pe de ning de yu ji gil ko chong yo ma re chagri ga ta chong me de mene ko pa jam du go re yam sa bo chagri thong bo yu ji le chom ma de ma hie de cha di ti de cham ja me ze ta kum ja ni jo re ko la ne ta ko cha thong bo di ga le dik shen tin de ji ta cha thong bo di ga le chom de hi ma so nga da ngone per tu go re sam de na ko cha ri yang le chom do cham sa ba jang ge de 에 잠바 된 닝제 되는 마 답당 삼바 좀브레
Luxembourg, Tonyo Mara, Tende Chetangi, Cochen in Jung Kiasa de Tendeche. Titrum de Mango Shagri. What the nature? Bueno, entonces esto me recuerda a una historia que había una vez pues, un señor que se dedicaba a sacrificar ovejas, ¿no? Entonces es lo que hacía. Cada día se echaba al menos 10 ovejas al día. Entonces 10 ovejas al día, un día, y 10 al siguiente, y así cientos y cientos de ovejas. Y entonces, un día que estaba sacrificando sus ovejas, pues ya llevaba 9 y solamente le quedaba una. Entonces estaba afilando el cuchillo, ajá, para matar a la última oveja, pero cuando ya lo tiene todo preparado, ve y se escapó la oveja, ya no la encuentra. Entonces se pone a buscar por todos lados dónde habrá quedado esta oveja y anda por todos lados buscando, pero ve que los otros animales pues también obviamente no le ayudan porque sienten compasión hacia esta oveja. Entonces él está desesperado, buscando por todas partes a la oveja y pues se sube por la pradera, por el monte, hasta por todos lados a buscarla, hasta que al final y está pensando en lo que sentirán estas ovejas, ¿no? Entonces, mientras está desesperado buscando, está también pensando en, bueno, en la condición de estos animales, hasta que finalmente encuentra a esta oveja que se había metido en una cueva. Pero ya a la hora de encontrar esta oveja, pues ya, ahora sí ya no quería matarla, sino que en medio de todo este tiempo había generado esta mente de renuncia y de tristeza ante su situación. Y entonces se la llevó, la recogió, se la llevó y ya la cuidó sin matarla. Entonces hay muchas historias como estas sobre la generación de la compasión. O Tende Chetang, Tangazo, Zamulina Serekinale, Angzi di Kiechampu Jirisha. Angzi Japdanke. Tangzi di Zidu Pena Bogota in Ujo Mijon. I Jay or Saya Jay Nan Mikuma, Missenye, Metakuma Gunye, Halena, Mitrichik say you know. Saya Dunda, and Bongudan, that trick goose jekti, me, Yakurva. Mil no soje cha ti yela ninja na dunge sem ye dunge mang bo ju du ninja mi ya ko ti yela gangen du sam o tinde je ninja je gombe na yang ti ngam so chaba yu sare ta ko ale de do go ti je le ninja je nyin thu me na de pa pi mi sa je na le mi ti ching se du jares ale de ya ne ana mang che di aya du di mo ne ya ko ba sam du te gu 야고래 삼나 된대제 공부이나 아니 닝제 디엘 닝제 지난 디그로 봤네 틱틱디 칼레 ya tu curva. Y bueno, también otra manera que podemos pensar en esto es por medio de las matemáticas. Las matemáticas que son tan recurridas en la ciencia y sobre la que se basa el pensamiento científico. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que en Bogotá hay 8 millones de habitantes. Pero dentro de esos 8 millones, ¿cuántos ladrones y asesinos y gente mala habrá? ¿Les gustan 10,000 personas? Entonces, si hacemos la cuenta o hacemos la proporción de 10,000 personas en una población de 8 millones de habitantes, nos da que solamente uno de cada 800 personas sería así. Entonces, si lo vemos, es muy poquito, no es casi nada. Y pues entonces eso es mucho más fácil de manejar para nosotros. Que si nos estamos enfocando en estas personas malas, pues esto nos lleva también a un sufrimiento interior, ¿no? Pero si pensamos, bueno, voy a generar
la mente de compasión hacia los habitantes en la ciudad. Pero bueno, entonces de estos 8 millones, pues dejo a estos 10,000, los dejo de lado. Los hago a un ladito, ahí los dejo y ahí luego con más calma. Y entonces los que me quedan, los 7,990,000, sí puedo meditar en ellos y va a ser mucho más fácil generar compasión hacia ellos. 오케이. 당가서 까망아지 삼는다 요. 디디가 레베스. 답변은 보고다 이나네. 잠블랑갈 지jam나. 오늘 자자 티책스 독자인 딜 하마 사야 든디 봉구 티구디 베 야보리 삼바디 Ujú, 싱게나나 지 깨투구두가 지때 ujú, ujú, 까망아. ujú. Entonces vamos a meditar 5 minutos sobre esto, de pensar si en el mundo o aquí en Bogotá, hay 10,000 personas malas, entonces los 7,990,000 que quedan, pues están bien. A ver si ahora puedo generar una mente de compasión hacia ellos.
Okay. Ya. An tinte gang la ngan zo ya so se le zi ji jia gu ge du. Y también tenemos que contar por nosotros mismos. Ben na dan zambuleng ji gol sha ben na tondo rung go ta pa sha tondo ning je gum ning je lob jong sha se de tondo le pe chi ta pe chi yo ma re. Mang che le yu ji ma re. Y, por ejemplo, en el mundo, hacia los animales, pues realmente no hay este sentido de compasión hacia los animales, una generación de compasión hacia los animales. Dan ye ba de zambuleng na la mi tungju na le ya ta ji ning je ngone che dan de lob jong sha ning je ge gum ja ning de. Ta pe chi nyung re mang bo yo ma re. Zi ja gu re de su kan de. Y también dentro de los 7.000 millones de habitantes en el mundo, me parece que habrá muy pocos que realmente mediten auténticamente en la compasión. Cha so di ning je lob jong chi gu re gung gu re ngone ge da ji la ma zong ga be xie ben na yin be ge la ren de so lob jong chi gu re. Ta de yang mi na len te ke bal tok de re. O tin de ji lob jong chi gu du ngone ke ba sang bo yi nga yak bo yi nga mi yak bo yi sa me de nga ge ke che ma re. So sim la ko ba gu yo re. Y entonces que nosotros mismos tengamos esta ocasión de estudiar sobre la compasión, de cultivar esta compasión por medio de las etapas de camino compuesto por la Matsunkapa, que a su vez se basa en el conocimiento de los eruditos de Nalanda, pues es una oportunidad única. Hace que yo sea una buena persona que está estudiando, que está tratando de meditar en esto. Entonces, todo esto no es para sentirnos orgullosos, sino para darnos confianza interior. O tin de chi gong bo yin de yak bo yin sang ben na ngan zu ser se de za chang bo hiu chi zi ge o se da si or la gi or de ne ngone ja ko cha da da bo je re bi jong wal dang ben na tai na mi zi yun du de ne de chang de ba wa che za mi ma zi ben na de ser dang ja ni ne cha ba ke thong me do a chak zi du o zu gung gwa da ba da be de zu gu ji ga da ka ye ku gu ma che ka le ka bo yin de ge ke thwa ta am jo da da darum da de da do ta di am jo du darum bo je ana bo to ba ka ye am jo nyam do ko gir ku ma thuk dang nyen ga the gir ser je nyen ga the do ga ye do ba ku ma shon ina ko za cham bo zi de do ko za cham bo cha ba za cham bo ma zi ne ma zi bi rang re tin de jig re wa de na yin an zo nying je kum nye de sing ge ding ne su sing ge ding ne tang mun da bo da la za che zi na yi ngone samlo tende lob jong chen ge nga yak po yi sam so go tong na ji na so no ma sa ge la yang pen do yo. Y, por ejemplo, en el mundo que se considera tan preciado el oro, ¿no? Entonces, el oro como el metal más preciado de todos, el más valioso, pero más bien deberíamos pensar en este número de las personas como algo tan valioso y que estemos entre este pequeño círculo de los que pueden mantener la compasión como algo tan valioso. Eso es lo que deberíamos traer como anillo de oro, ¿no? Porque al contrario, lo que pasa es que tenemos los anillos que luego ya nos quedan apretados y ni se pueden sacar o se hacen sus aretes de oro para mostrar lo que tienen, pero resulta que luego este mismo oro causa problemas, porque por ejemplo en Tíbet lo que pasaba con los anillos, los aretes, es que los ladrones, pues, para ser más prácticos, entonces les cortaban los dedos o las orejas para llevarse los aretes, así más rápido. Pero pues entonces vemos que el oro también tiene muchos problemas, ¿no?
Pero bueno, deberíamos apreciar esta mente de la compasión como algo muy valioso, como si fuera a dinero, porque conse- algo se vuelve valioso simplemente porque se concibe como valioso. Puesto que el oro se concibe como valioso, entonces se vuelve valioso. No es que en sí sea valioso. Entonces, nosotros deberíamos darles este valor a la mente de compasión porque es a través de ella que llegamos a nuestra propia felicidad. Oye, tiene yo, siendo un ella de tiene sus magia hiuchang, calle. Ujú, Ana ngama jaga ge amji glob jona le ya jaga di jer tangbo bete chamze ko chamze pe ke chambo yime hibo so amji yule chamze hyok chambo ji le ta di jona zi ma to dene ne ba hyak ju chi du yak ma sha ujú, ujú, ning je hibo ji du ta mi to gor ba ka je higi yor ba dene sim ma ji ne o dene che tang amji ma ji sha ta je la le ya re ba kar ta ra na ya be te ning je ran sa na ta moja sonye ge sun de chi sam ta ne ujú, ujú, yang ti rik ba de de do wa tene de zi ya ta wo ta ko mo da zi so ju jam ko gang ni kira sang ma ro ko ra so ko so te mi ju xian da sang ma ro ko di ge rik pa ta ya chi ko tene da yang zo ning ji gum tene yang zon de sim ju cha sim ma ji bi cha na yang di di yo ma re en di gang ajá, wo ne sing ge ding le do na je ge de pe ke chen bu re ajá. Y entonces, pues sí, esta mente de compasión que es tan importante, por ejemplo, antes en la India conocí a alguien que se estaba entrenando como médico. Y entonces lo que hacían es que al principio, antes del entrenamiento, pues se adiestraban en la compasión, ¿no? Entonces ponían mucho énfasis en la actitud compasiva, pero después esto tenía una desventaja porque después tenían tanta compasión los doctores que les costaba mucho trabajo tener que abrir a un paciente porque también no se les fuera a morir, entonces les causaba mucho agobio por la compasión que tenían. Entonces, lo que hicieron es que, bueno, meditamos en la compasión, pero también como un mecánico, ¿no? Que puede abrir un coche y entonces examinar cómo está el motor y cortarle y pegarle y conectar sin ningún problema, ¿no? Entonces, así es como necesitamos generar la compasión, porque cuando pensamos en esta compasión que recuerda una y otra vez el sufrimiento de los demás, esto nos haría sentirnos infelices. Sin embargo, si tenemos en miras que recordamos el sufrimiento de los demás solo con el objetivo de tener ganas de darles la felicidad, entonces esto va a tener sentido y va a hacer que nuestra compasión sea muy fuerte. okay ya ba ba karin do Ujú. Sí, Chini, Paquito. ya chu chin do Ujú. Siguiente. o de do ta dang gi gang te tak se da bu tam be na ye Ujú. wa cham ba le de ne ning je ge ge jik she na ne de ga na de wa te do ge cham ba da ning je la jun de ge ngi ba me na sta ngi ding cha ba yong ma res ga je ning je ngi je ge ga je cham ba ngi je ge res tan de ni ba la ta ngo ne ge je cham ba ni de la cha ba khare yor Ujú, ujú. Y entonces este párrafo lo voy a leer con respecto al amor que desea que se encuentre con felicidad y la compasión. Parece que no hay ninguna certeza respecto a cuál es la causa y cuál es el resultado. Que esto se, se conecta con lo que acaba de decir anteriormente con el argumento de en las 7 causas y efectos, pues cuál es la causa, cuál es el resultado, pues no hay un consenso, ¿no? Entonces, ¿ustedes les parece que hace diferencia cuál sea la causa y cuál sea el resultado? Pues vendría, o sea, no encuentro la diferencia, tal vez vendría a ser lo mismo como la causa, la compasión y el resultado, la compasión. Mm. Ane ninjani dene giu danje lenchiktu tendre tendre rebe. are
닝제 코랑 샤네 닝제 주던 레브니 샤온두 다 네가 라 닝제다 참발라 그러면 즉시 아래 봐 Ujú. 바오봉 강한테 찍된데 Arriba, por favor, la anterior. 근데 심전 탐제라 부직 독반 준비 참반이 디숭근 레브인라 디닝제 제거레스도 참배 닝제 제거레 올라 Ujú. 참바다 닝제레 닝딩 메스랍도 다 디니 참반이라 만다 가리요레스 어디르바 Ujú. Ujú. Y no, aquí lo que estamos viendo es que cuál es la causa de la compasión y cuál es el efecto que tiene o el resultado que tiene la compasión, ¿no? Entonces, unos dicen que es la compasión la que engendra el amor y otros que es el amor el que engendra la compasión. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos que es a partir de este amor que considera a los seres como si fueran su hijo único, que se genera o que tiene como resultado la compasión. Entonces, tenemos que ya sea amor y compasión, ¿cuál es el que genera cuál? 어디 미모나스데나 디베트 어디르바 도사모 보게 스타직 직닝제다 잡아요 말 직닝지 주리슬라도 다 직닝이 참반일 잡아요 가리요레스 Ujú. Entonces, esto es lo que tenemos en mi monasterio, que si era el amor el que engendraba la compasión, o que si era la compasión el que engendraba el amor, o qué diferencia hay entre ellos. Mm. 뭐 difícil pregunta Mm. Pues yo pensaría que primero es eh, indispensable como sentir los efectos del sufrimiento para desear ser feliz, ¿no? O sea, para sentir amor por otros, sentir el sufrimiento en uno mismo. El sufrimiento de los otros. Sí, pero Ok. primero en uno mismo, para desear Ujú. también que los otros no sufran. Ok. O recordar el propio sufrimiento, es que ahí me confundo un poco. Sí, recordarlo, El propio sufrimiento. exacto. Ok. Ujú. Ane chena dene soso dungel jena dene dela tene shengi dungel tatupile. Ane dene shengi dungel tena dene lansan kasa ninje kietupile. 대다라 말하다 네가 그 샴바니 때 동네단 레와시라 요 말봐 샴바니를 Ujú. 개바 그래요레스라 네 Ujú. 네가 라 가르 O- 심전 담제 부다 지발 부근낭히 닝라 지리 ujú. 샴바니 디승거 되고 이 디닝제 제도 샴바다 Ujú. 닝제 담제 대화 텐도 그 샴바다 닝제를 구름매 슬랍도 샴바니 히에도 디가래 어디 샴바니들 개바 그래요레스 Ujú. Sí, muy bien, pero aquí más bien lo que estamos viendo es si es el amor que genera la compasión o al revés. Y aquí por amor nos estamos refiriendo en esta actitud que tiene una madre hacia su hijo único. Entonces aquí lo que dice es que meditar en... Ay, ¿dónde quedó? Bueno, ya no está. Aquí está. El amor que considera a los seres vivos tan encantadores como si fueran nuestro hijo único es el efecto de estos tres y que esto es lo que genera la compasión. Entonces, ¿es así? ¿El amor genera la compasión o la compasión genera? 야 Pues como madre uno, ahí como dice que ve a su hijo único y que no quiere que sufra, entonces es el amor el que le genera la compasión. Ujú. Ane, nga dele kelengi, ane de
그래서 보고 di jampa 그래서 ninja 계기요. 야, gracias. 된다보도. 다 당고대 가르레스나 빼 에헴벨로 다 es mi hijo. Me gustas. 그 뒤순대지라 와. A mí me 말에 gustas. 말에 딩에 부그레스. 에는 고란 기본 충로시나 사메디 딱고 디니니 엔딩 소레스. 딩에 부그레 에는 고란 기본 충로세 색니도 와. 군인에는 수제 그래. Ok. Entonces, a ver si lo puedo traducir bien. Por ejemplo, si tengo la situación de, por un lado digo, este es mi hijo y digo, me trae alegría. Entonces, ¿cuál de las dos enunciados va primero? Es decir, ¿me trae alegría porque es mi hijo? O, o como es mi hijo, me trae alegría. 제온도 된대데 빼대 투키네 다슴제 탐제 빼 오늘 이동와 따네 타는 빼대 소소게 조본다 버샤네 빼 가보 닌자 메트로 야보도다 심바삼보레 야보레 세데 가보데 베게 랩차두 아나 고지보 요로치나 세디 니발 레기도 와 히네 지보 요로치나 세디 제기를 받고 약보 효총 메자디 미칸가 빼 약보도 닌자 딱 혼자 닌자 저 파만다버지 나되는 강이 휴지도 딱 혼자 기부 용로시나 세디 근데 힘을 내기도 와 대메고 메잔데 약보도 삼바 마숑나 안에 혼자 바바 나이샤데 텐데르 와 세디 샤루도 와 Y por eso, contemplar a todos sus seres como agradables hace que sintamos que los consideramos a todos como nuestros amigos, como amables, como bondadosos. Entonces, por eso, eso va a hacer que nos caigan bien y también nos va a contribuir a nuestra felicidad, ¿no? Entonces, ver así a todos los seres, por ejemplo, con nuestros padres, cuando vemos a nuestros padres que tienen problemas, inmediatamente deseamos que estén bien, ¿no? En cambio, si encontramos a alguien como desagradable, pues no nos interesa que se alivie. pena saje chikla saba chik michi lungba chik susu lungba saba chik lang robe na tangbo gyus ke yongor ba tene mezan chik na ro mezan di meti pe yakbondo se es bonita familias tene a me gusta se lem ro do ti chila ena konzo gibo yongro chana se de tak legi do dewa yongro dunge me na gibo yongna se de tak ko ga yele mezan di meti dewa yongna sangre ga yele dunge thena sangre tak ko samno ni di Y es como cuando vamos a un lugar nuevo y desconocido. Entonces, como es desconocido, no tenemos algo que previamente nos gusta. Así que lo encontramos todo bonito, bueno, vemos a las familias y surge esta sensación de que me gusta, ¿no? Y como me gustan, entonces deseo que estén felices o deseo que no tengan sufrimiento, porque me gustan. Pero estos dos pensamientos de que sean felices o que no tengan sufrimiento, el surgimiento de estos dos pensamientos, pues es muy cercano el uno al otro, son muy parecidos. Oh, tendeche, leo la. Es bonita, es la batita, ninji zawar bata, tangbo. Es bonita, la caretongore. Entonces, cuando veo que algo es bonito o agradable, que es la palabra que yo estoy usando, esta es la raíz de la compasión. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que encuentro agradable?
sus cualidades, tal vez su mentalidad. 안에 디 미대기 jonten. 데려봤다. 음. 네네네. 연대인데 잠깐 자고도 와다 연대 즉 돈이 돈도 이신에 보니 달라게 봤다. 연대 말은 용거 보니 달라베 빼깔에 가고도 와. 그 배지 연대라고 돈은 다니 이제 빼 야고도 세다. 배신 칼 랩트고도 와. 왔다 딩감도 닝지게 나와 딩서 수이나 사제직리 그 연대인데 돈은 잔다버지나 닝자 바로 뭐 보니다. 세도 되는 나자요는 닝자 그래서 나자 매너섬 ana khala dam jina te to ko bonita se de ma thong na tin ning ji ke kale ka budwa Y justamente es eso, es contar sus cualidades. Y si contamos sus cualidades, algo nos va a parecer bonito o agradable. Pero, en cambio, si no las contamos, pues va a ser muy difícil poder decir que algo sea bonito o agradable. Pero, contando estas cualidades, viendo algo como bonito, también fácilmente llegará la compasión, porque este pensamiento es la raíz de la compasión. Y aquí nos referimos a quien sea, ver las cualidades de quien sea. Si los vemos con cualidades, desearemos que no tengan enfermedades o desearemos que tengan comida. Si no las vemos, pues va a ser muy difícil que pensemos así. Otande ngone chana lamram te zelo lo sidung gwa de yok phato lo mar ba tan ne ma te zi lo yang di kan samlo ta ngone so so ning ji yu na ta ting ngone de tan rabu du ge de yang be te zi lo yang samlo ta den de she be na ta jegum da jogum ni ga cha ro ba ko ta di gong ge chana pe ya ko re o den de che nanzo de samlo ta ge su su choye na ja ya de pe ke che mu yin sa re Y también les recomiendo que lean un poco Lampin, leen un poquito, después reflexionan, por ejemplo, sobre la compasión y se preguntan, ¿realmente ocurre así? ¿Genero así la compasión? ¿Es así para mí? Entonces reflexionan. Y después vuelven a leer otro poquito y reflexionan. Así tienen las dos, la meditación analítica y la meditación de emplazamiento. Entonces, haciendo así, alternando entre una y otra, será muy bueno y es muy importante practicar ambos. Okay. Ya. Tati wala karido baho, di baho. Simji Di je tamado. simja no nyendo kumba loba ne. Otadi kungde lama zonga pa koranga ranso che jo mendas. Ta ninde je de kung re zana choji pande adi chare. Tene lobon dawa thakba. Zumban dawa lobon kamala ki. La ta kamala ki la mi tibetele pivre. Ta gongo bejada nga jona shokji mango sigo are kari yena mena gongo chembo gana ta pol pivre ba. Y este último párrafo lo escribe Lama Tsongkhapa para mostrar que esta enseñanza no es algo que él se inventó, sino que viene de otros maestros anteriores como el venerable Atisha y Chandrakirti, el venerable Chandra y hasta el maestro Kamalashila, que incluso fue a Tibet cuando ya era muy anciano, muy grande, con más de 100 años, de todos modos fue a Tibet. Mari, koran gigante ne chos. Wa tere, te kamala gigante ta lobon hewacho. Hitar ba pol febre, pol peneta mi pona. Tagarán, ta gonglo chambo cha sai sir. Gonglo chambo cha an gongla ta puge hen ge ji ma ngana ja se puge ji ra ma hen che. An jana ha yang de du ge ta na ya go che ko pe yume meme ke tawa de chik hie wundu ta geduk pem mangbo nena tawa de lokba imba ha ko ne dene hiwa chu ta pog yebo di hiwa chu le yishi hibu chu ta nge yong mares nge geduk de tanda pe youtube ando kama la yela ke ta na an kombe ya go yores o tende se gongba de ana tama pol gongba zober wa hiwa chu ta gongba mambo shoku de lo o tere ba Dene
그래서 genla sure di shiwatso di kamala Shiwa tsok shile ngera ba, kamala hila kiduk gege ba. Ne hakaso. kiduk de Ok. peyu to ba, do stick Da, che to da, ba. da, da, da. Diye zangma so to kuris. Ujú, ujú. Y perdón, aquí tuve un error en el anterior. No fue Kamala Shila quien fue a Tíbet, fue Shantarakshita quien fue a Tíbet. Bueno, pero Kamalashila era el discípulo de Shantarakshita y fue él quien se encargó de debatir contra Hachan. ¿Se acuerdan? Que era este maestro chino que tenía muchísimos discípulos y que sin embargo proponía una visión extrema. Entonces, originalmente quien se supone que debería debatir con él era Shantarakshita, pero él decía que él mismo ya era demasiado anciano y que los otros discípulos que podrían, otros de sus discípulos que podrían hacerlo, estaban en Nepal. Así que le encargó a Kamalashila que fuera él quien se encargara de debatir con Hachan y lo hizo, como recordamos en la historia de este debate ante el rey mismo. An didu, ta jibu, je la shiwa tsok gomba tsok ne kamala li jila den tang du. Ta, ana sanye, mona siti sami ere ba tanda. Ba dai le ke tambar ba. Pe ondu, ana hayang ta, mi pendi ta pe ona nga, jega dugu yins, koran jega dore chu parite. Ta pene zu chu le zu, titu kwaas, chuzing dabu jo, barkon dabu jo ro, dina le zu pe onga, kamala jila. Dale, ¿cómo es? Oh, zu pe ondu, yang jega dore, ina gabu yo mare. Y también recordemos que fue el rey quien construyó este monasterio para Shantarakshita, que después es donde después estuvo Kamalashila, que es el monasterio de Samye, que es un monasterio sumamente renombrado, y también a donde fue Hachan, atravesando el río por medio de esta barca de cuero, pero pues también se tuvo que regresar por donde había venido y eso pues seguramente no le dio tanto gusto. Ana kamala higa lamza ta dezo nejo hako urwa. Ana jumza kaje didu o ta kora rigban dena nge takta soto gures. Rigban mena nge takta soto gumares. Ta ko di duba ko senrek jan senrek gana geje kebene niga senrek yakbu hen gore meju. Chik senrek yakbu hen chik senrek yakbu ma hen di o takta soyas ke yo marba. A che zang kora rigba yakbu re yas. Ta nge pento gures. Ana kamala higa tende sundo. Y también recordemos que Kamalashila al ver a Hachan cuando estaba cruzando el río, pensaba, si esta persona es inteligente o sabia, entonces muy bien me voy a poder encargar de él, pero si no, pues ni cómo hacerlo, ¿no? Y fíjense, es parecido a lo que pasa con los científicos, que si están dos científicos discutiendo, pues se pueden entender a un nivel científico, ¿no? Pero si un científico quiere hacerle entender a alguien que no sabe de ciencia, pues luego es muy difícil. Ta tiki namda de pe keta chambore la ngane pe kauchung. Se ngone ching ngone drumche ngone ching demon of den de sunish. Ta ti ne ka jebu an degrees ze jobs su shor sona medore de tebe kunile. An su shor sona di tomnye de la shongen di medo de pus an kamala shor sona kamala hi jagando ere. Ha chan shona ha chan janando ere. Deme yo tele la que ñokla che cho mares pero llevo dum ya ko shibu chap tene llevo ji de ana cho chigle ma kamala hila sho tele gidru ni su me yo mata kamala hila gidru yo chida yo mar sabar ba ana ha yang pe tereng bo gidru pe mang bo ha yang cho do an cho chigle ha yang kon de ana ze jabre. Okay. Y entonces esta biografía de Kamalashila me gusta mucho, es muy bonita, es como una película, entonces me gusta mucho. Y estábamos que el rey además había dispuesto
que quien perdiera quien perdiera este debate, tenía que ofrecerle una guirnalda de flores al vencedor, ¿no? Entonces, y además tenía que retirarse de donde había venido. Entonces, si Kamalashila perdía, pues tenía que regresarse a donde había venido de India, y si Hachan perdía, tenía que regresarse a China. Entonces, también estaban dispuestos en el jardín, bueno, sí, en el jardín de debate, pues a los dos lados del rey. Entonces, por un lado estaba Kamadashila con solo 2 discípulos, pues porque él era muy noble, entonces no tenía muchos discípulos, y por el otro lado estaba Hachan con muchísimos discípulos. Tena hajangi ta kharla gore sana tse jaundu. Ta ji gewa na re mena me gewa na re namdo gaze ji na ta di namdo jeris. Ana sim yung ta samlo ma dang be sheguris. Gewa me ge tokpa yung je ju ya marso. Tende ge ge mangbo shi. Yi me mangbo gabo chung ta chi yang yil me shi ba. Kaya yil ma ji ba de ya ta ge ding zang tende labdu do. Wo tende she samlo dang na. Ta di me mangbo 가보 힘이 중 거야. 아나 까말라히라가 산제 좀 되게 속는 가리로 야가 캡에 속는 가리도 레레 라운드 데 하샹을 다 좀센스 캡메 그래. 데나 하샹 쇼 하샹 쇼 남장 코로나 야라 아나 메도데 까말라히라 푸 아나 코로나 야나를 로레 Viene a Blanco. 담보 메도 푸 Y entonces lo que decía Hashan es que ya sea virtud o no virtud, estos eran simplemente elaboraciones conceptuales. Entonces, que para detener esto, lo que necesitábamos es que la mente dejara de pensar, y sin pensamientos no existía ni lo virtuoso ni lo no virtuoso. Entonces, este tipo de proposición le gustaba a mucha gente y le confiaban completamente en eso. Podemos ver que aún hoy en día hay seguidores de esta corriente filosófica. Pero lo que hizo Kamalashila es mostrar lo que había dicho el Buda, lo que habían dicho los distintos eruditos de Nalanda, y demostrar cómo Hashan no tenía razón en lo que decía. Así que Hashan terminó perdiendo y tuvo que ofrecer una guirnalda de flores a Kamalashila y regresar a China. 오야 안에 다 디네 속도 보고나는 다지 낭베 템바선을 텐데 다운도 삽삽 마제나 양 담한테는 되게 매 삼롱지 다 디드네 소차르 빼 줌쟁 람는 히에리 제온도 줌쟁 히라면은 되네 히에다나 다고 되게요 말와 안에 다치소 치게 갈라 다운도 다 텐데 그 제자년자 요 말와 되네 메휴야 가게 드라만다 람니 드라만다 치니 가게 약부청에 딴 드라만다 용거로 봐 근데 용은데 그래 ¿Y qué enseñanza queda de esto para Tíbet? Pues que hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas budistas y mostrar sus razonamientos. No simplemente decir las cosas así como así, sin razonamientos, sino con fundamento. Y después, cuando se extiende hacia extranjero, pues en extranjero se encuentran muchos posicionamientos filosóficos con y sin razones. Entonces es muy importante el análisis de los razonamientos. ¿Tienen preguntas? Sí, Geshe-la, yo tengo una pregunta. Hablando pues como en términos de compasión y el deseo de, pues, de que los seres se liberen del sufrimiento, ¿ese deseo abarcaría las 3 clases de sufrimiento o es un sufrimiento particular? O sea, solo el...
desear sì, sì, que... entendí. Ok. Bene, di ninja di semchen tamche dunge danje war sho samlo de dungne seya di riksum ki dungne re yana dungne chigre. Ale, ta di chwa di yakudo mo be imbe kumba. Ta dungen ge nang ne ya hip to tao na chaban doji dungen. Ta lu den ne be hegula ko ngamji ma do su yin na ningja dungen ji yong du gundu tarwa mendu sam re ya. Ta menda be na ge ka ni dungen de ko phungbo de yone kya wa dang ge ba dang chi wa de yong gi yor ba. An dinde yong do ningja mi kanga chikpari sa. Kiawa gewa chiwa de mimang che chik barba dindege ne phungbo de lemba zam ji tende dungen du di dungen da je thero chana samya di zore. Entonces, de entre los sufrimientos, tenemos el más sutil, que es el sufrimiento compuesto que lo abarca todo, que es a partir del cual los seres toman un cuerpo, tienen una reencarnación y al tomar un cuerpo no tienen otra más que experimentar sufrimiento. Es decir, por tener agregados, necesariamente van a experimentar el nacimiento, la vejez y la muerte. Y en este sentido, todas las personas son iguales. Entonces, el pensamiento principal que tiene esta compasión es desear que se liberen del sufrimiento de tener un cuerpo. Pena nginjunga le hiyo ndu penjalo san shujen kare songre yasa na dinde je labra dungen da chik dungen namju yonda ke tsowa dungen hyok shambo dir shoge tena sangris ta pena nginjunga sosol tsu jauna ene sagje ke pike ke kapsu ke dewa je ke ta chik thama thembe dewa sunde chik dewa kapsu yona de chirube bangres na nganzo ke chiki nginjungune je hiti garres na ta chik luin de lembe hugul ta khabayna dungen duk dine chik pha thena somebody ta nginjungune de res wa de da chik thaba thobe chiki ta kyong kharina dige se ko ba wa de na yang nganzo thaba thobe ya ta digable na pena sanje koban thobe ala gyu dungen kharina te pangu du sam ta terwa Ane di pagansu. Penjelo son chuche. Lo has. Ok, muy bien. Y tenemos, por ejemplo, que propio Palden o glorioso Palden Lawson Turkey ha dicho sobre esto que de entre los distintos tipos de sufrimiento, el más importante, que reconocer estos tipos de sufrimiento es sumamente importante para nosotros mismos poder generar renuncia, porque generalmente cuando pensamos en sufrimiento, pensamos en el sufrimiento de las sensaciones nada más, pero no nos damos cuenta que es mucho peor este sufrimiento compuesto que lo abarca todo, porque es a partir de ahí de que se tiene un cuerpo y se producen todos los demás sufrimientos. Entonces, generalmente pensamos en la felicidad como la obtención de estos objetos temporales que nos dan placer. Por ejemplo, no sé, fumar. Pero en realidad necesitamos abandonar todos estos objetos temporales porque no importa dónde renazcamos, por el hecho de renacer es que tenemos sufrimiento. Y es a eso a lo que se enfoca la renuncia, en observar cómo no importa dónde se renazca, el renacimiento en sí es la causa de sufrimiento y por lo tanto esta renuncia lo que busca es la liberación. Entonces, esta búsqueda de la liberación que es cercana o que es más cercana al estado de la dualidad, primero se enfoca en ver cuál es la causa del sufrimiento. Oya, ta dingzana zabon jik name maktuk akangi
요즘 되게 강가 반주고 요거 해야게 치도 아나 소소나 심박이야 어차자 아니 되게 강라야 들은 간도 닝지를 롭된 대체 공부래 배 야고 총송 섬 년 동에 전도 삼네 되네 디지드나 가와치기 삼당기 당게 담만에 대사야다 닝자 Y ahora finalmente recordando cómo actualmente en el mundo tenemos una epidemia y hay muchas guerras, deseamos que rápidamente se terminen y también pensamos en nosotros mismos poder generar esta mente por medio del cultivo o generar la mente de la nación por medio del cultivo de la compasión y que además darnos alegría de que tenemos esta oportunidad de cultivar la compasión. Entonces, también meditar en la alegría. Entonces, con estos 3 reconocimientos vamos a acumular algunos mantras de Mani. Om mani padme hum, 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 mani padme. Kyawande nyodo da lama sanje ndo yoje ndo aje gyamalu. Tia salango ba yo janjo semjo rembo je maje bana je yo. Jeba nyamba meba yang gone gondo peba sho kanre rave gowe jingam pendan dewa malun jongwe ne jare zwa dingde jazo xiabe sede padu denju je tupzu changten jangguan jawe de denyo bela gonzo dowo ne chozon gowe le mo dondo Tazon de jen won de ya de yo e mi mi ze we de jen jen re ze de mi jen be on bon jen be do bo ma long jong de san ye da gan jen ge be zu jian zo ga lo san cha hui ja la zo wa ne wo yang gracias. Vale. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Geshe-la. Gracias, Geshe-la. Doche, Sanin Jayon. Gracias, Alex. Buen día. Bye. Gracias, Geshe-la. Alex, gracias. Bye. Y a todos.